Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pasión. Soy Javier Tocinillo y estamos hoy en un vídeo muy especial que, bueno, lo tenéis resumido en el titular, pero vamos a verlo poco a poco y con calma en el vídeo. Vale chicos, pues como comento, es un vídeo muy especial porque hace un par de días o tres estuve charlando con Vincent Teo. Si alguien no conoce a este calibrador inglés, os recomendaría que paséis por su página porque la verdad es que es impresionante, tanto YouTube como la propia página. También se dedica a calibraciones y bueno, pues estuvimos comentando el tema de desbloquear, como os comenté en la review de la 80J y en otros vídeos, unos 100 nits extra en la gama A90J. En la 80J también es posible hacerlo, pero bueno, luego hablaremos un poquito del tema. Y bueno, pues yo le comenté que aún no lo había hecho, que sabía más o menos cómo hacerlo, pero que lo haríamos en un vídeo aparte. Todo esto viene porque, como dije, la A80J mía, cuando tomé las mediciones, no tenía activado el truco, ¿de acuerdo? Era la medición nativa. En la Sony pasa una cosa curiosa, que estuve hablando también con otro calibrador americano llamado The Nice, en AWS Forums, bastante conocido, cuando me llegó la 80J a la hora de medirla. Me comentó que si yo pongo la sonda y tomo la primera lectura que me dé en HDR, no es la buena. Por ejemplo, en LG sí ocurre eso. Hay que tomar las mediciones, la primera o la segunda que hagas, que es el impacto HDR en el momento en el que se mide. En las Bravia XR no ocurre así eso, sino que tiene como un mecanismo de protección. No sé si es porque detecta que es un patrón estático, pero tiene 1 o 2 segundos de retraso donde la tele no desbloquea todo el brillo, sino por lo tanto hay que dejar la medición puesta. Se aconseja normalmente que se haga en torno a 1 hora de utilización, es decir, que tengamos la tele 1 hora puesta y luego midamos, porque el panel se va calentando y es cuando tenemos que hacer la medición. Y dejar la medición puesta, el patrón, unos 4, 5, 6 segundos y ahí tomar la medición correcta. Bueno, en la A80J se hizo así, nos dio unos 610 nits, en cambio si tomaba la primera medición eran 570, recordad, fijaos la diferencia. Y todo eso viene porque en la 90J, cuando hicimos la medición, me rondaba a mí entre los 840 y los 880 nits. Si tomaba la primera medición, se iba a 800, y por lo tanto, como digo, si dejaba el patrón puesto y a los 5 segundos más o menos cogía la medición, podemos decir que de media pues unos 870, 880 nits, lo cual era muy bueno. Pero no tenía activado el truco de liberar, digámoslo así, los 100 nits. Y ahora os vengo a explicar el meollo de la cuestión. Se supone que hay dos trucos. Uno, que es el que yo intuía cómo hacerlo, básicamente sabía cómo se hacía, que era utilizando el balance de blancos de 20 puntos, subiendo la compensación RGB del último estímulo del vídeo, que es lo que vamos a explicar hoy aquí. Y otro truco que desconozco, por lo tanto, cómo se hace, porque yo pensaba que se hacía igual y que era el mismo, que comenta The Nice, que va a publicar a lo largo de esta semana, seguramente en torno al jueves. Y desde aquí, pues tanto a Vincent Teo como a The Nice, muchísimas gracias a los dos por la información y por traernos estos vídeos. El truco de The Nice desconozco cuál es, lo veremos estos días y haremos también un vídeo para que sepáis en español cómo hacerlo y por supuesto los créditos todos para Wayne o para The Nice, que es el forero americano. Igual que el de hoy, todos los créditos, aunque yo intuyera cómo se hacía más o menos, todos los créditos a Vincent Teo de hdtvtest.co.uk, que es el que ayer en la review de la 90J explicó cómo hacerlo. Lo explicó un poco de pasada, pero lo explicó y yo lo traigo bien en español y un poquito más pausado. Bueno, ¿qué nos hace falta? Yo recomendaría, de paso hago auto spam, ¿vale? Tengo aquí la X1 i1 Display Pro. Esta sonda que tengo yo aquí la tengo perfilada profesionalmente con un espectrofotómetro mucho más caro. Perfilar significa básicamente comparar cómo viene esta sonda con el espectrofotómetro de miles de euros y las pequeñas diferencias que hay, que suelen rondar entre el 4, 5, 6%, se genera un archivo que se carga en Calman y ya Calman tiene en cuenta esa desviación, con lo cual podemos decir que esta sonda es igual de precisa que un espectrofotómetro profesional de miles de euros, ¿de acuerdo? Voy a hacer autospam porque digo, si a alguien le interesa una calibración con sonda profesional conmigo, con Agupasión, sabéis que lo tenéis disponible en el foro de Agupasión y en la tienda de salondigital.es, que es mi tienda. Ahí podéis contratar el servicio de calibración para todas las marcas, Samsung, LG, Philips a partir de este año, Sony y Panasonic, todas. Dicho esto, ¿nos hace falta una sonda? Probablemente sí. Que sea necesario sí o sí, no lo sé, porque yo, como ya la tengo aquí, no sé deciros si es un requisito indispensable. Lo que sí que sé es que necesitamos la app de Calman for Bravia. No sé si solamente instalándola ya os desbloquea los dos modos de imagen extra y también el balance de blanco de 20 puntos, o nos hace falta la sonda. Si os hace falta la sonda, como digo, estáis interesados en la calibración, os va a salir mejor si en lugar de comprarla, que vale unos 270 euros, contratáis el servicio de calibración, que son 139 y ya incluye la calibración, no solamente la sonda, porque también os hace falta el software, la licencia, el portátil, saber calibrar, el EDR, en fin, varias cosas. Como digo,
Si instalamos la app de Calma en Bravia y tenemos una sonda, nos va a desbloquear dos modos de imagen extra que se llaman, lo vais a ver aquí conmigo, Personalizado Profesional 1 y 2, o Custom for Pro 1 and Custom for Pro 2. Y aparte de eso, nos va a desbloquear también el balance de blancos de 20 puntos en lugar de 10. Lo vais a ver aquí, aunque lo visteis en la comparativa y demás que he ido haciendo, aquí yo no tengo 10 puntos, tengo 20 puntos, ¿vale? Eso se consigue con la app de Calma for Bravia y también la sonda seguramente. No he comprobado que sin sonda nos lo desbloquee, no lo sé. Bueno, pues el tema de la cuestión, el truco que utiliza Pincenteo en el vídeo es básicamente subir la compensación del rojo, verde y azul del balance. El balance de blancos lo tenéis que entender como si fuera como un camino, ¿vale? El 0, donde empezamos, es el negro absoluto y el final del camino es el 100, que es el blanco absoluto, por lo cual vamos a ir pasando por diferentes estadios intermedios del blanco o del gris o del negro, porque al fin y al cabo es lo mismo. Empezamos en el negro, vamos haciendo cada vez más gris, más gris, más gris, más gris, hasta que llegamos al blanco total. El HDR, el impacto, viene con el blanco 100%. Cuando hay una cosa muy brillante, un destello del sol, cualquier cosa, es un blanco 100%, ¿de acuerdo? El balance de blancos de 20 puntos nos permite modificar todos esos porcentajes de gris que os he comentado hasta 20 puntos, con lo cual si dividís 100 entre 20 nos sale que cada 5 pasos podemos ir cambiando nosotros algunos parámetros. Si nos vamos al 100 sería el 20. En el 20 podemos hacer que se suba el R, el B y el G, que son el rojo, el verde y el azul, suban los tres a la vez para que no tengamos un blanco más verdoso, más rojizo o más azulado. Se ve que Sony este año ha dejado ese margen de seguridad en los 20 puntos, aunque si no recuerdo mal en LG también se puede hacer. Y claro, al subir los tres no estamos cambiando la tonalidad de color del blanco, pero sí estamos subiendo su brillo. Así que el truco es tan sencillo como ese: poner una fuente en HDR, irnos a ajustes de imagen, muy importante, por cierto, fijaos qué barbaridad de brillo nos da este sol completamente definido y qué pedazo de punch tiene la imagen, es increíble, ¿eh? Como decía, muy importante utilizar el modo personal. El modo personal es el que nos da unos 100-130 nits más, según mis mediciones con la sonda, que los restos de modos, ¿vale? Que el cine y que el IMAX Enhanced. Si ponemos el modo cine, vamos a tener una imagen en torno a 730-720 nits en lugar de 830-850 nits, solo cambiando el modo de imagen. Así que utilizad siempre el modo personal en HDR, ¿de acuerdo? Es bastante importante. Una vez que tengamos el modo de HDR, modo personal puesto en HDR, yo estoy utilizando una demo de YouTube en HDR, como veis. Nos vamos a ajuste de imagen. Esto lo tenéis en el vídeo de settings de ayer, pero bueno, básicamente, muy importante, el brillo en máximo y el contraste en 90, no subirlo de 90 porque va a empezar a hacer clipping. En la asignación de tono lo podéis poner en gradación o en brillo, solo cambia la parte media de la curva PQETF. Por cierto, si cambiáis esto a gradación preferida, no toquéis tampoco el contraste, no lo toquéis porque a partir de 90 empieza a quitarnos detalle en las altas luces y no podemos utilizar una escena estática para saber cuánto detalle quita, es imposible, según la escena es dinámica, no va a quitar más o menos, así que siempre 90 y esto ponerlo como os guste, lo correcto es gradación preferida. Luego todos los demás ajustes como expliqué en el vídeo y aquí también muy importante en movimiento no tener puesto el Black Frame Insertion porque nos quita una barbaridad de brillo en la opción claridad. De hecho, en mis mediciones me estaba dando 570, 560 nits en HDR y estaba yo flipando, digo, ¿cómo puede ser? Y era porque tenía puesto esta opción sin darme cuenta, ¿vale? En el caso de la medición. Bueno, una vez que tengamos todo esto hecho, nos vamos a ajuste de imagen, tenemos que tener modo personal, como he dicho, nos vamos a ajuste de color avanzado, tenemos que tener desbloqueado el multipunto 20, ¿vale? 20 puntos, y nos vamos, como veis, punto de corrección de la gamma es lo que os he explicado de ese camino que va del negro al blanco. Seleccionamos el último punto que es el 20, que corresponde con el blanco 100, el blanco nuclear de las nubes y demás. Y las compensaciones rojo, verde y azul las subimos al 100%, al máximo. Estas compensaciones en principio no están pensadas para esto, pero es un buen truco porque subimos el rojo, verde y azul, es decir, subimos todo el haz de luz y no vamos a tener una saturación de ninguno de estos colores en el blanco. Y conseguimos esos 100 nits más. De hecho, os voy a dejar una captura de pantalla que vais a flipar. Y fijaos la cantidad de luz que emite mi panel, que lo tenéis ahí en pantalla, 1003 nits, casi 1004 nits. De hecho, tuve una lectura de 1005 en un panel como la 90J. En pantalla completa he notado que brilla lo mismo con este truco, es decir, unos 190, 180 y pico nits a pantalla completa. Pero el 10% sí que mejora bastante, en mi caso, como digo, oscila entre los 930 si cojo la primera medición y los 960, 970 si cojo las siguientes mediciones y, como habéis visto, algunas veces me ha dado hasta 1000 nits, según el panel se va calentando un poquito más. Así que, bueno, podemos dejarlo entre 950 y 1000 nits
en la 90J calibrada, que es lo que comentábamos en el CES, que mucha gente esperábamos que este modelo pudiese llegar a esa cantidad de luz. Y lo más importante y lo más impactante de este panel, que también Vincenteo comentó en su review de ayer, es que no solo sube el subpíxel blanco. Sabéis que las OLED son todos píxeles blanco o azules, ¿vale? Y luego pasa un filtro de color RGB que forma el rojo, verde, azul. ¿Qué pasa en HDR? Que solo emite luz el blanco. Y cuando pasa con el filtro no tienen en cuenta que a partir de 400 nits solo deja pasar el blanco, no hay color, con lo cual la imagen brilla mucho en algunas teles, como por ejemplo la Panasonic, pero lava un poco la imagen porque le falta esos tres otros colores, el rojo, verde, azul. Sony este año, como expliqué en el CES, no, sube los 4, no solo el subpíxel blanco, sino también los otros 3, con lo cual la riqueza cromática de las altas luces es increíble en este panel. Aparte de brillar muchísimo, como habéis visto, hasta 1000 nits, además de eso, el color es precioso y perfecto. Es una de las cosas que más rápidamente noté cuando me llegó y que os comenté a alguno de vosotros. Todo este rollo para explicaros este truco, como habéis visto, es muy sencillo, no hace falta absolutamente nada, no perjudica nada la imagen. Y recordad que falta el truco de The Nice, siempre, como digo, dándole los créditos a él. Y en este caso, las gracias a Vincenteo por comentarnos el truco del balance de blancos, que insisto, yo iba a hacer algo bastante parecido, pero utilizando también el contraste y el blanco 109, pero al final era más sencillo que todo eso. Así que ahí lo tenéis. Si alguien, como digo, está interesado en la calibración con sonda profesional, podéis contactar conmigo en este propio vídeo, a través de correo electrónico o en salondigital.es tenéis toda la información. Nada más, chicos, como veis, la review de la 90J tardará un par de días más para salir, pero bueno, ya se han adelantado bastantes cosas. Un panel extremadamente luminoso, hasta 1000 nits de medición, con los subpíxeles, los 4 subidos, un ABL muy poco restrictivo y para mí, de momento, sin ninguna diferencia, sin ningún tipo de duda, os diría que es la tele más impactante que yo he visto también hasta el momento. Cosa que, por cierto, no me malinterpretéis porque ayer sacase Vincenteo el vídeo porque llevo diciendo esto desde hace 15 o 20 días que me llegó a la tele. Así que parece que tengo buen ojo y he coincidido con bastantes cosas, por no deciros el 100% de las cosas, con el resto de los expertos europeos y mundiales. Así que nada más, un truco muy sencillo, como digo. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, lo que sea, lo podemos hacer aquí en YouTube, lo podéis hacer a través del foro de AVPasión o a través de los grupos de Telegram a los que os animo que os unáis porque estamos todo el día charlando de tele, somos unos enfermos de las teles y poco más. Muchas gracias, por cierto, a todos por esos 35.000, casi 200 personas ya. Vamos a intentar entre todos, voy a empujar en todos los vídeos a ver si conseguimos llegar a esa franja de 50.000 para acabar el año 2021. Y desde aquí, muchas gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo, vuestra visita. Si os gusta, por favor, dale a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.